cada parte de mí. Has visto cada parte de mi mente. Conoces mi dolor, no me quieres así. Tú quieres verme sonreír. Sin ti no puedo continuar, sin caminar a tu diestra, papá. Atráeme, enamórame, caeré a los pies de tu cruz. Hazme volver, desármame, constrúyeme en algo nuevo, a lo que el viento se llevó. Guíame otra vez, muéstrame la senda que de ti yo me alejé. No puedo más sin ti, Señor, vuelvo a tus pies. Oh, 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 oh. Como oveja me perdí, como hijo que escapó. Lleva al hombro mis riquezas y sin ti me irá mejor. Pobre de mí que no entendí. Tu presencia es lo único que mueve mi sentir. Sin ti no puedo continuar, sin caminar a tu diestra, papá. Atráeme, enamórame, caeré a los pies de tu cruz. Hazme volver, desármame, constrúyeme en algo nuevo, a lo que el viento se llevó. Guíame otra vez, muéstrame la senda que de ti yo me alejé. No puedo más sin ti, Señor, vuelvo a tus pies. Oh, 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 oh. Hazme volver, desármame, constrúyeme en algo nuevo, a lo que el viento se llevó. Guíame otra vez, muéstrame la senda que de ti yo me alejé. No puedo más sin ti, Señor, vuelvo a tus pies. Bueno, hermanos, muy buenas noches, Iglesia Belén, y a todos los que se conectan en este momento, noche de miércoles, noche de oración de la Iglesia Belén. Te invitamos a que te suscribas al canal, a que compartas este mensaje, y si es la primera vez que escuchas a nuestra iglesia, pues comunícate con nosotros, porque la idea de estos espacios es fomentar los espacios de oración, y sobre todo como Iglesia Belén, que creemos es lo que está escrito en la palabra. Todos nuestros mensajes están fundamentados en ella, que es la palabra de Dios. Creemos en Dios, en el Padre,
en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que bienvenidos a todos, hermanos. Y bueno, en el mes de Él vive, que es la temática que hemos estado trabajando en la iglesia durante este mes, a propósito de la semana de resurrección, pues qué más que hablar de una iglesia viva, de una iglesia que tiene un Padre que nos acompaña, que está permanentemente con nosotros, porque Él vive. Y la noche de hoy quiero compartirles un mensaje, quiero comentarles que la idea de este mensaje surgió en el momento de oración el domingo pasado. Acostumbramos en la alabanza orar y me correspondió a mí, y esa mañana el Señor colocó en mi corazón el camino de Emaús. Y en intermedio de la alabanza, esa fue la oración, y como tenía esa misión de hacer el mensaje para hoy miércoles, entonces el mensaje que hoy les quiero compartir lo he denominado de Emaús a Jerusalén. Y el texto bíblico que vamos a trabajar en el día de hoy es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, de los versículos 13 al 35. De tal suerte que hoy vamos a manejar esta enseñanza que a medida que voy leyendo la palabra, a raíz de lo que pude estudiar, entonces iré desarrollando algunos apartes que me llamaron la atención y que quiero profundizar en ellos con ustedes en este mensaje en el día de hoy. Entonces dice la palabra de Dios en Reina Valera: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hermanos, estamos hablando más o menos de unos 12.5 kilómetros. Hagamos de cuenta que empezamos a caminar más o menos de aquí a Circasia. Y yo creo que si hiciéramos este ejercicio caminando, algún día lo deberíamos de hacer como iglesia. A ver qué tanto hablamos de acá a Circasia. Yo creo que eso sería mucho, porque caminando hasta Circasia es un buen tiempo. Entonces, imagínense en este escenario. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces, mire, este es el escenario. Había muerto Jesús. Ya les había anunciado que Él resucitaría. Ya les había enseñado con base en las Escrituras todo lo que había de suceder. Y sucedió. Quiere decir que el escenario estaba totalmente dado para que cualquier persona en ese momento de su boca eran palabras de afirmación de que se había cumplido lo que estaba en las Escrituras. Pero mire, hermanos, eso había sucedido en Jerusalén. Y ellos iban ¿hacia dónde? Hacia Emaús. Miren, estuve consultando un poquito para este mensaje y dice que más o menos Jerusalén está como a unos 650 metros más sobre el nivel del mar que Emaús. Entonces vamos a ponerlo así: Jerusalén, Emaús. Es decir, es un camino ¿en qué? En descenso. Entonces miren, no solo estaban descendiendo físicamente, sino que estaban descendiendo espiritualmente. Porque ¿cómo iban? Tristes. A pesar de que, imagínense, ellos estaban contando todo
todo. Entre ellos estaban, uy, usted se imagina, Oli, sí, mira que sí fue María, que sí nació en un pesebre, que los que lo visitaron, o sea, tantas cosas que lo negó Pedro, que había de nacer en un pesebre, que la todo, o sea, ellos contaban y narraban todo, pero iban tristes. Entonces, sigue la palabra acá, dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, oiga, Jesús, él sabiendo que había sido el autor principal, el actor principal, él dice, ¿cómo? Ay, ¿qué pasó? Cuente a ver, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Oiga, pero, oiga, siempre que vamos en la palabra de Dios o en cualquier documento, un pero, ahí hay como una duda, como una talanquera. Y dice, pero nosotros, oiga, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oiga, este es el versículo 24. Estaban caminando a Emaús, habían comentado muchas cosas, y Jesús les dice, cuente qué fue lo que pasó, de las mismas cosas que ellos pronunciaban. Hombre, debían ellos haber dicho, venga, o el uno haber reconvenido al otro, Cleofás al otro que no se registra el nombre, venga hermano, pero venga, si estamos diciendo esto, lo uno, lo otro, venga, Él vive, Él está vivo, busquémoslo. Y lo querían buscar en otros lugares, cuando ya tendría que estar en el corazón. Como tiene que estar hoy en día en nuestros corazones Jesús. No es en la iglesia, en el templo físico, allá en nuestra sede, cada 8 días. 24/7 los 365 días del año. Pero miren, hermanos, que esto de todas maneras tiene cierta ventaja lo que le pasó a estos hombres para nosotros hoy en el 2021 y después de que sucedió esto. Porque entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oiga pues, y hoy escuchaba en una prédica a un pastor y él decía, realmente Jesús no les dijo esto como en un tono de regaño, no, ese no fue el escenario como tal. Él lo que les dijo es, venga, ¿ustedes qué tienen en su corazón? ¿Qué fue lo que creyeron? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Dónde está todo eso? Porque es que yo les recuerdo, les dice Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba en todas las escrituras lo que de él decían. Oiga, hermanos, esto aquí tiene una trascendencia importante. Recordemos que entonces van los tres, o sea, imaginémonos hoy ese escenario. Vamos hasta aún por el camino que va desde Super Inter hasta nuestra iglesia, un camino así rural, bien bonito, y uno charlando con Jesús.
Entonces Jesús, aparte de que les recuerda que si no era necesario que pasaran todas esas cosas para que él entrara en esa gloria, y él les empezó a hacer un recuento, oiga, dice la escritura, desde Moisés, y siguiendo que por todos los profetas, oiga, por todo el Antiguo Testamento, Jesús les empezó a enseñar las escrituras. ¿Qué les enseñó? Lo que de él decían las escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso es que en Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren la importancia de siempre. Nuestras enseñanzas están fundamentadas en la palabra de Dios, porque esto que hizo Jesús hace un poco ya, casi más de 2000 años, lo estoy haciendo hoy yo, en el nombre de Jesús, diciéndoles a ustedes, como si yo me pusiera que explicarles a ustedes lo que se dice de Jesús desde Moisés, por todo el Antiguo Testamento, por todos los profetas. Eso en amor hizo Jesús con esos dos hombres. Llegaron a la aldea donde iban. Oiga, miren esto tan curioso. Y dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Entonces, vamos a suponer que vamos camino a Circasi, hemos caminado ya casi 12 kilómetros, vamos con Jesús y Jesús como que apenado, como cuando uno se quiere quedar. Dije, no, tranquilos, es que yo voy allí para Finlandia. Sí, eso más o menos dijo Jesús. Y ellos le dicen, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Oiga, y ellos lo obligaron a quedarse, ni siquiera fue que le dijeron, ven, es que como no se les había revelado en ese momento, hasta ese momento que él era Jesús, ellos pues, digamos lo que, por eso es que más adelante registra que su corazón ardía, mas sin embargo ellos le dijeron a él, ay venga, ¿qué? No le dijeron, venga, ¿qué es? Por favor, mire que, no, oiga, lo obligaron a quedarse. Entonces la pregunta, hermano, es, nosotros tenemos que obligar al Señor a que se quede con nosotros. Pero si de verdad lo vamos a hospedar y atender como se merece. Porque esos dos hombres, Cleofás y el otro, estaban dispuestos a que esa persona que lo estaba acompañando se quedara esa noche para que tuviera un buen descanso. Eso fue lo que ellos le manifestaron. Le estaban brindando todas las condiciones. La pregunta es, ¿tú le estás brindando todas las condiciones a Jesús para quedarse, casi que para, entre comillas, obligarle y decirle, quédate con nosotros? Eso es lo que nos está llamando el Señor hoy. Y dice, y aconteció, entonces miren, ya Jesús seguramente les dijo, bueno, listo, yo me voy a quedar, qué rico. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. A ver ahí los estudiosos de la Biblia, ¿qué elemento no hay en esta mesa? ¿Qué no se utilizó? A ver, el vino. Miren, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Y por qué el vino no? Porque él dijo que eso nunca lo iba a volver a beber hasta que él volviera. Y se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, les fueron abiertos los ojos. ¡Ah, qué hermoso es! Mire, ellos toman nuevamente ese pan. Es como el reencuentro con Jesús. ¿Jesús es el qué? El pan de vida. Entonces no asimilemos simplemente la escritura como ese pan físico que ellos comieron, sino que en ese momento también
con toda la revelación de la palabra del Antiguo Testamento que Jesús les había hecho el recuento, es decir, les estaba preparando, les estaba avivando nuevamente el corazón para que en el momento en que tomaran tanto ese pan físico como ese pan espiritual que es Jesús, cuando se les revelara, iban a sentir que era la presencia de Jesús. Ese es el mensaje. Y dice, cuando luego que les dio, dice la Escritura, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es decir, recordemos que ellos estaban tristes, venían por el camino tristes, conversando, pero cuando Jesús entra ya en esa conversación, ellos tres ahí, cuando les enseña las Escrituras, el Antiguo Testamento, para explicarles todo, miren que en ese transcurso ellos se empezaron a llenar de ese gozo, de esa alegría, porque es que imaginen para uno describir y decir, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba, nos explicaba la Escritura. Hermano, yo espero que allá en tu casa, en este momento, tu corazón esté ardiendo. No porque estoy hablando yo, es porque es nuestro amado Padre, nuestro amado Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que en este momento está entrando allá en tu casa, en tu hogar, en tus finanzas, en tu relación, en todo. Por eso tiene que empezar en este momento a arder el corazón, estar viendo la presencia de Jesús allá en tu casa en este momento, como estar viendo acá en la mía, porque estamos gozosos de que estamos compartiendo la palabra. Y dice, y levantándose en la misma hora, escuchen esto, yo me imagino el escenario, él les compartió el pan, conversaron otro rato, se acostaron para descansar. Y recordemos que Jesús era madrugador, él madrugaba, póngale, no sé, 4 de la mañana, mínimo pues, porque dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, miren especial, ellos contaron todo, mire, vamos el camino, nos encontramos a un hombre, tal o uno, lo invitamos, oiga, pero pasó algo. Nosotros nos pillamos que él era Jesús también, ¿sabe por qué? Porque cuando él partió el pan, fue de la misma manera que lo hizo cuando la última cena. Por eso lo identificamos, fue el mismo amor, la misma entrega, la misma pasión, es decir, no fue un acto despectivo, no, mire, entonces partamos este pan y coman ustedes dos y yo, no, fue igualito, si lo identificaron fue porque Jesús lo hizo de la misma manera, y es de la misma manera como nosotros como iglesia cada 8 días compartimos el pan y el vino con amor, no como un acto religioso, lo hacemos con amor para identificar que Jesús está ahí. Y hermanos, este mensaje, como les decía al comienzo, yo lo titulé de Emaús a Jerusalén, porque el camino a Emaús, recuerdan que les decía que es un descenso no solo físico, sino espiritual, y es cierto, miren que ellos cómo iban tristes. Entonces, mire, el camino a Emaús es el camino de la tristeza, de la derrota, de la decepción, es volver a lo que éramos, es volver atrás, es
alejarse. Es ese examen médico, ese cáncer, esa enfermedad, es esa búsqueda del trabajo, es la infidelidad de la pareja, es el despido en un trabajo, es el hijo descarriado. Es decir, en estos momentos, hoy en el 2021, en abril del 2021, hay algo que en ese camino a Emaús, que representa eso que les acabo de decir, el Señor camina con nosotros. Lo sabemos. Y lo sabemos. Ya no hay excusa. Ellos en ese momento, Cleofás y su amigo, digámoslo, comprendámoslo de cierta manera, esa tristeza, ¿será que sí? ¿Será que tan? Pero ya ellos conocieron la verdad y la Escritura se ha encargado de registrarlo ya durante casi 2000 años. Entonces, hermanos, ese camino de Emaús, de todas estas situaciones que te he comentado, hay que vincular a Jesús. Tenemos que estar completamente seguros de que Jesús está con nosotros. Y Jesús camina contigo en medio de todas esas circunstancias, en tu Emaús. Pero si tienes a Jesús verdaderamente en tu corazón, conoces la palabra, sus promesas, lees las Escrituras, tienes que emprender tu camino a Jerusalén, porque Jerusalén es el milagro que se cumple. El Señor abre caminos. De camino de Emaús caminaban sin Jesús en el corazón, sin entendimiento, sin haber aprehendido, o sea, interiorizado la palabra. ¿Así andas hoy en tu vida? Sin interiorizar esa palabra que nos enciende ese fuego consumidor. Porque recuerden que Cleofás y el otro discípulo no se quedaron en Emaús. ¿Qué hicieron? Regresaron a Jerusalén. En el mismo campo que les decía de cómo se encontraba Jerusalén frente a Emaús, sobre el nivel del mar, 650 metros. Ahora esos discípulos ya no es un descenso, ¿es un qué? Es un ascenso. Y vuelvo y digo, no solo físico, porque era subir a Jerusalén, era también nuevamente un ascenso ¿qué? Espiritual. Ese camino de regreso de Emaús a Jerusalén era ya lleno de ¿qué? De alegría, de gozo, de buenas nuevas. Es seguir en un proceso de mejora continua en nuestra vida cristiana y es acercarnos. De camino a Jerusalén, caminaban con Jesús. Y la pregunta es, ¿así andas hoy en tu vida? Pero para eso, hermanos, tenemos que estar enamorados de Dios, intimar, creer, orar, estudiar la palabra, pero sobre todo estar enamorados. Romanos 8, del 28 al 30, dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esta iglesia Belén también está glorificando el Señor su nombre. Lo que cambió sus vidas fue su encuentro con ese Jesús resucitado. La muerte fue vencida y el enemigo derrotado. Hermanos, yo prefiero el camino de Emaús a Jerusalén. Es el regresar. No nos podemos quedar en Emaús, porque vana sería entonces nuestra fe.
vana sería nuestra creencia, porque todos tenemos nuestro propio camino de Emaús, ese que les digo de tristeza, de llanto, de dolor, de preocupación, de pérdida de fe, pero hay una gran diferencia para nosotros hoy. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos dice, aquí estoy contigo. Vamos de regreso a Jerusalén con Jesús. El llamado, la invitación en el día de hoy es a que en medio de la alabanza, en medio del gozo y en medio de la situación que estés viviendo, nos dejemos contagiar por esa pasión de Jesús en nuestras vidas. Es posible regresar de ese Emaús, de esa tristeza, con gozo y alegría, pero es un camino que hay que recorrer. Entonces aquí venimos haciendo el ejemplo que estábamos citando, venimos ya de Circasia, Armenia nuevamente. Es un camino largo que nos tomará un tiempo, pero hermano, la invitación es, mientras llega esa sanidad, alabemos al Señor. Mientras llega ese trabajo, alabemos al Señor. Mientras superamos esta pandemia, alabemos y confiemos al Señor, para que con el mismo gozo que llegó Cleofás y su amigo a contárselo a todos los demás, y esa buena nueva que fue esparcida de la resurrección, que aún hoy la vivimos, nosotros podamos seguir contagiando a otros e invitarlos a que no se queden solo en el camino a Emaús. No, el camino es de Emaús a Jerusalén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy en día, en medio de las circunstancias, de los momentos difíciles, de la situación que está viviendo mi hermano que nos está escuchando en este momento y de los que escuchan este mensaje, Señor, sabemos que tú nos traes de regreso a Jerusalén. Nos sacas de ese Emaús, de esa tristeza, de ese dolor y nos dices, aquí estoy contigo. Confía en mí, confiamos en ti, amado Padre, Señor. Nos colocamos en tus manos. Muéstranos el camino, porque sabemos, Señor, que cuando miremos atrás y veamos solo un par de huellas, no eran las de nosotros porque caminábamos solos. Eran tus huellas porque eras tú el que nos cargaba en esos momentos difíciles hasta llevarnos a las puertas de ese Jerusalén, de ese trabajo, de esa vida nueva. Hermano, abrimos las puertas a Jesús cada día. Dios te bendiga.